Hola, como ya habréis visto, hoy hablaremos de la memoria humana, así como de los tipos y los trastornos que hacen que deje de funcionar correctamente. ¡Comenzamos! Para empezar a hablar de la memoria, primero hay que definirla. La memoria es un proceso en el cual recuperamos la información que previamente hemos almacenado y registrado en nuestro cerebro. Es el resultado de las conexiones sinápticas entre neuronas, siendo estas las responsables de que el ser humano pueda retener situaciones que se desarrollaron en el pasado. Es lo que nos diferencia del resto de animales. Podemos viajar a nuestro pasado y también planear nuestro futuro. La memoria humana, que funciona bien, podría almacenar una mega biblioteca, ya que podría equivaler a 20 millones de volúmenes de libros. Ahora la pregunta que te puedes hacer es si es importante para nosotros. La psicología enseña que la memoria es como una habitación donde se desarrolla la condición humana y cumple una función esencial en la elaboración y experiencia de uno mismo y en su propia supervivencia. Según decía Miguel de Unamuno, la memoria es la base de la personalidad individual. No ser capaz de recordar lo vivido supondría vivir un continuo presente, como si todo comenzara de nuevo cada día. Así, y para no adentrarnos en terreno filosófico, podríamos concluir que sin memoria no seríamos humanos, pues esta es, junto a la inteligencia, la razón o el entendimiento, aquello que caracteriza al ser humano. Pues bien, para que podamos usar nuestra memoria, realizamos tres operaciones básicas inconscientemente: la codificación, el almacenamiento y la recuperación de la información. En la codificación estamos obligados a seleccionar y modificar la información hasta hacerla reconocible y manipulable por nuestra memoria. Pero esta codificación nunca es neutra. De entre todos los datos que recibimos, seleccionamos los que nos interesan y los interpretamos de acuerdo con nuestras propias ideas sobre el mundo. Por eso puede decirse que personalizamos nuestros propios recuerdos, en lugar de registrarlos de forma automática. La memoria, lejos de parecerse a un simple almacén pasivo de información, es un proceso activo mediante el cual relacionamos los recuerdos con el significado que tienen para nosotros los acontecimientos. La segunda etapa de este proceso es el almacenamiento de estos datos con el fin de conservarlos y recuperarlos cuando sea necesario. Se trata de una fase esencial. Dependiendo del lugar en el que guardemos los datos y del mayor o menor interés que hayamos puesto en ellos, recordaremos la información con mayor o menor dificultad. En algunos casos la habremos perdido para siempre, en otros permanecerá imborrable en nuestra memoria. Y en tercer lugar, la recuperación, que consiste en localizar y reactualizar la información almacenada. El problema suele consistir en encontrar el camino adecuado para llegar hasta ella, aunque si la información ha quedado bien organizada y guardada en el lugar correcto, nos será más fácil encontrarla. Una vez que hemos explicado esto último, pasaremos a hablar de los tipos de memoria, que son la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Pues bien, ahora pasaremos a explicarla una a una. La memoria sensorial es la que automáticamente registra las sensaciones y permite explorar la información que ya hemos recogido. Dura apenas un segundo y el tipo de información que almacena es muy elemental. Primero se recibe un estímulo y después se mantiene muy brevemente la huella del estímulo. En la actualidad se piensa que posee dos fases. Una primera, que consiste en el registro del estímulo por los sentidos, y una segunda, donde se mantiene brevísimamente la huella dejada por el estímulo. El ejemplo al que se acude para ilustrar este tipo de memoria es la visión de una película. Nosotros percibimos secuencias en movimiento, aunque en realidad la película está compuesta por fotografías fijas separadas por breves intervalos de oscuridad. La sensación del movimiento se obtiene gracias a que la memoria sensorial retiene la visión de cada imagen hasta la aparición de la siguiente. La memoria a corto plazo se puede definir como el mecanismo de memoria que nos permite retener una cantidad limitada de información durante un periodo corto de tiempo. Este tipo de memoria retiene temporalmente la información procesada,
tanto si luego se desvanece como si después pasa a la memoria a largo plazo. Dos características definen básicamente a la memoria a corto plazo: la limitación de su capacidad de almacenamiento y la brevedad de su retención. El periodo máximo de retención de este tipo de memoria oscila entre 15 y 30 segundos. Cuando leemos sería un ejemplo de memoria a corto plazo, ya que necesitamos recordar el inicio de una oración para comprenderla. La memoria a largo plazo es el mecanismo cerebral que nos permite codificar y retener una cantidad prácticamente ilimitada de información durante un periodo largo de tiempo. Resulta un elemento clave para realizar nuestras tareas cotidianas sin errores y de forma autónoma. En ella se guardan las percepciones, los sentimientos y las acciones del pasado. Sin embargo, no siempre esa información almacenada es accesible. A veces no somos capaces de recordar, pero eso no significa que dicha información se haya borrado, sino que no se puede actualizar a causa de que no se han ejecutado correctamente las claves para su recuperación. Algunos especialistas han señalado que el funcionamiento de la memoria a largo plazo implica la existencia de dos partes diferenciadas: la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria episódica está formada por los sucesos o episodios que nos han ocurrido, por lo tanto se refiere siempre a recuerdos de hechos concretos. Esencialmente es una memoria descriptiva, recupera información espaciotemporal que se encuentra vinculada a los hechos episódicos y afectivos de nuestro pasado. Recordar dónde hemos aparcado el coche sería un ejemplo de ella. La memoria semántica es aquella que contiene toda la información relativa a los conceptos gracias a los cuales comprendemos el mundo y a nosotros mismos. Es decir, es algo así como el almacén de conceptos acerca de todo lo que sabemos: el nombre de los países, las características de los mamíferos o la historia de la región en la que vivimos es un ejemplo de ello. A la hora de recordar la información no siempre usamos el mismo sistema. Podemos distinguir dos modalidades básicas en la recuperación de la información que hemos almacenado: el reconocimiento y el recuerdo. El reconocimiento es la conciencia de haber sido ya expuesto anteriormente al mismo estímulo. Es un tipo de memoria pasiva y que exige menos esfuerzo que el recuerdo. El recuerdo es la recuperación efectiva de una información almacenada en la memoria. Esta es una operación activa, que nos exige buscar, recuperar y asegurarnos de que se trata de la información solicitada. Por último, explicaremos los trastornos y anomalías que sufre la memoria de los seres humanos, como lo son el olvido, la amnesia, el déjà vu, el jamais vu y la laguna temporal. El olvido es la incapacidad de recordar. Es, además, algo natural y esencial para que la memoria, y con ella la inteligencia, funcione correctamente. Si no fuéramos capaces de olvidar los detalles insignificantes e informaciones innecesarias de nuestras percepciones, no podríamos tampoco generalizar y construir conceptos que son abstracciones. Y, por otro lado, quedaríamos bloqueados por la sobrecarga de estímulos y de información. Otro mecanismo que influye en el olvido es la interferencia, que es cuando una información de la memoria bloquea a otra e impide que la primera sea recordada, y para la mayoría de los investigadores, esta parece ser la clave del olvido. La amnesia es una anomalía de nuestra memoria y es la pérdida total o parcial de memoria debido a un determinado acontecimiento, y puede durar desde un tiempo limitado a varios años, o incluso el resto de nuestra vida. Las causas son diversas y entre ellas podemos diferenciar que sean por una enfermedad, lesión o accidente, por problemas psicológicos o por el uso de drogas. La más frecuente es la amnesia postraumática, causada por una lesión en la cabeza que no penetra el cráneo y su duración depende del grado de daño causado. Un trauma ligero, como un accidente automovilístico, puede consistir en no recordar los eventos ocurridos justo antes del accidente, y esto se produce por la interrupción en la transferencia de la memoria de corto a largo plazo. Por otro lado, una persona que sufre un fuerte accidente que no llega a la muerte también puede presentar un estado de coma que puede durar desde semanas hasta años, o incluso morir pasado un tiempo.
¿Alguna vez te has preguntado por qué no recuerdas parte de tu infancia? Pues tengo la respuesta. La amnesia infantil es producida principalmente por el crecimiento de nuestro cerebro en el que se crean nuevas neuronas, proceso conocido como neurogénesis. Pues bien, este aumento de células neuronales permite a los niños aprender cada vez más cosas, pero también borra los recuerdos para almacenar nueva información. También hablaremos del famoso déjà vu, que es también conocido como paramnesia. Hace que el sujeto sienta que vive algo familiar, pero que, a la vez, le resulta extraño. Imagínate que tu cerebro tiene un espacio para almacenar los recuerdos y otro donde analiza las experiencias que están teniendo lugar en directo, y que por alguna razón, antes de analizar el presente, lo guardará como un recuerdo. En ese caso, el cerebro entendería el presente como un recuerdo. Sencillo de entender, ¿cierto? Por otro lado, el déjà vu ocurre cuando no eres capaz de reconocer un lugar, una persona, una situación o incluso una palabra, a pesar de que otros te digan lo contrario o de que te resulte familiar. Este fenómeno se describe como lo contrario al déjà vu. Sin embargo, en el déjà vu, la persona tiene la impresión de estar observando o escuchando algo por primera vez. ¿Y qué hay de la poca atención que le prestas a tu regreso a casa? Esa es la laguna temporal, que es el olvido de algún fragmento de un proceso generalmente cuando no ocurre nada relevante, y en el que haces labores sobreaprendidas, por costumbre. Espero que hayas aprendido algo nuevo con este vídeo. Gracias y un saludo. Adiós.